día de la semana, después de su muerte. Hoy queremos irnos con ese final feliz que esperamos de toda historia, y esta que es la historia de historias no podía ser la excepción. Y para celebrarlo queremos recordar un poco de la tradición cristiana. Hay una manera tradicional de celebrar la resurrección de Cristo que consiste en que el líder dice: "El Señor ha resucitado", y la congregación responde: "Verdaderamente ha resucitado". ¿Qué les parece si lo practicamos? Hoy estamos muy emocionados por la realidad de la resurrección de Jesús y la celebramos. Pero sus discípulos en esos momentos posteriores a su muerte estaban en un estado muy diferente al que nos encontramos hoy. Los discípulos estaban completamente desconcertados, decepcionados, tristes, desanimados y temerosos. Habían pasado 3 años de sus vidas siguiendo a este Jesús de Nazaret, en quien habían abrigado la esperanza de que era el Redentor de Israel, de que era el Cristo, el Mesías prometido, el que liberaría a Israel de sus enemigos. ¿Te imaginas? Hacía 3 días que habían enterrado todas sus esperanzas, habían enterrado 3 largos años de sus vidas habiéndolas invertido en lo que se visualizaba como un decepcionante fraude más. Con razón se encontraban en ese estado de ánimo, porque ellos lógicamente habían concluido en esta verdad: un Cristo muerto para nada sirve. Así es, de nada servían las experiencias tan emocionantes que habían pasado, los portentos que habían presenciado, las enseñanzas maravillosas que habían escuchado. Si Jesucristo estaba en ese sepulcro, todo había sido una decepcionante e indeseable farsa. Un Cristo muerto para nada sirve. Y el Evangelio de Marcos en sus últimos capítulos nos muestra que los seguidores de Jesús dieron los pasos necesarios después de su muerte para honrar a Jesús fallecido. El tono es sombrío, es de tristeza y silencio. Ese silencio reflexivo con el que nos deja la muerte de alguien que amamos. Marcos 15, 42-43 nos dice: José de Arimatea, miembro distinguidos del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José de Arimatea era miembro del Consejo de Ancianos, el consejo que había condenado a Jesús días antes, pero al parecer él sí había creído en el mensaje de Cristo, pues como dice el texto, se atrevió a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús que estaba colgado aún en la cruz. Sin duda, esto era un acto valiente, pues se delataba como simpatizante de Jesús ante sus compañeros del consejo. Este hombre, en un sentido, fue más valiente que Pedro, que había dicho que iría hasta la muerte de ser necesario por causa de Cristo, pero lo negó 3 veces al verse delatado por una jovencita como seguidor de Jesús. Pilato concedió la petición de José, el cual, nos dice el Evangelio de Marcos 15, 46-47, bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde lo pusieron. Este hombre era una persona de recursos, y puso el cuerpo de Jesús en un lugar especial, en una cueva cavada en la piedra, y le pusieron una puerta de piedra para sellar la entrada. Y luego se menciona a unas mujeres. No es la primera vez que vemos esos nombres, estas Marías ya las habíamos vista en escena, justamente al momento de la crucifixión. Eran varias mujeres, no solo las mencionadas por nombre, que estuvieron en el momento justo en que Cristo murió en la cruz. Habían sido testigos de su muerte, ahora eran testigos de su sepultura. Y los discípulos, escondidos bien, gracias. Nuevamente, estas mujeres fueron más valientes que los discípulos, pues ellas sí estuvieron en el momento de su crucifixión y luego en el momento de su entierro. Y como veremos a continuación, también fueron testigos de la resurrección. El capítulo 16 de Marcos inicia nuevamente con estas mujeres allá en los versículos 1-2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Estas mismas mujeres que estuvieron en la crucifixión, en el entierro, ahora iban camino al sepulcro para cumplir rituales funerarios y tenían una sola preocupación: ¿quién les ayudaría a remover la piedra de la entrada? Por lo visto era una piedra muy pesada. Como podemos ver, todos estaban actuando como se actuaría ante un Jesús muerto, el cual va a permanecer así. Los discípulos estaban escondidos pensando: ya que acabaron con Jesús irremediablemente, ahora nosotros seguimos.
José de Arimatea honró el cuerpo de Jesús con el mejor